Vamos a estar hablando de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 al 16, pero no lo leamos todavía. Quería leerle algo para que ustedes tengan idea de cuán importante es. Y déjeme decirle que de cada uno de los versículos que vamos a hablar, uno podría hacer una exposición independiente. Como un conjunto, obviamente tengo que ser más breve, pero realmente es poderosa. Esos versículos del 15 al 16, San Agustín de Hipona dijo, San Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la iglesia primitiva, dice, la reconciliación no es solo el perdón de los pecados, sino la restauración completa de la relación entre Dios y la humanidad. Para él, el aspecto central de este pasaje es la idea de que en Cristo somos hechos nuevos, dejando atrás nuestra naturaleza pecaminosa y abrazando una vida de justicia y santidad. Y si sigo leyendo, porque me di a la tarea de buscar, a ver, yo dije, Señor, tú me tocaste el corazón para hablar de esto. ¿Qué otra persona se motivó? Aquí hay suficiente información para uno seguir leyendo y decirle cuán importante y cuán impactante ha sido para la vida de otras muchas personas. Y espero que sea de la misma manera para cada uno de nosotros. El texto nos habla de la transformación radical que experimentamos al estar en Cristo y de la obra reconciliadora que Cristo ha hecho a través de Él. Es un mensaje poderoso de esperanza, renovación y responsabilidad. Oremos para que el Espíritu Santo nos ilumine mientras profundizamos en esta palabra. ¿Nos ponemos en pie? Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te pido que añadas bendición a esta poderosa palabra que nos presentas en esta tarde, para poder exponerla fiel a tu sentimiento, a lo que tú nos has traído, a lo que tú quieres que nosotros sepamos. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, y sé tú hablando, haciendo y diciendo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Todos sabemos el contexto de la carta a los Corintios. Todos sabemos que Pablo tuvo mucha dificultad. Posiblemente escribió esta carta en el 55 después de Cristo. Posiblemente lo hizo desde Éfeso. Y voy a ser más específico. Dicen los comentaristas bíblicos que creen que casi seguro que fue en el invierno del 55. No viene el caso, pero el contexto para darlo. Y Pablo está defendiendo, entre muchas cosas, su ministerio. Entre otras cosas. Corinto estaba bien difícil para uno tratar. Esta es la tercera carta. En realidad es como la cuarta carta que Pablo hace, pero es como la segunda que llega a manos nuestras. Y tal como Pablo, después que está defendiendo, exhortando a la unidad, a la pureza, a recordar a los creyentes, también nos recuerda, porque es consistente con otra de las cartas que ya él había escrito, donde dice, este mensaje se une al de Gálatas 2:20, cuando nos muestra que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Ya no es Él. Y nos lo está demostrando con esta escritura. Y voy a hacer una exégesis pequeña porque no me puedo extender demasiado. Pero el mensaje espero que les toque el corazón como me tocó a mí, cuando el Señor me lo dio.
Dice el primer versículo, y en realidad antes de entrar al primero quería decirles, si usted mira para que tenga una idea de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Si usted mira desde el versículo 1, Pablo está hablando de algo que habló también en otra de las cartas. Pablo estaba hablando a colosenses y le dijo a los efesios también que era mejor desvestirse del viejo hombre y vestirse de la nueva criatura. Así que fue consistente. Aquí está empezando básicamente con lo mismo. Versículo 7 dice algo que nosotros citamos mucho desde el púlpito. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Sigue hablando Pablo y sigue diciendo algo que dijo también en Filipenses. Dice que es mejor, él no sabe si era mejor estar en esta tierra o estar en el cielo con el Señor. Fue consistente, Pablo siempre ha sido consistente, lo dijo eso en Filipenses 1:19 al 22 más o menos. Y entonces cuando llega el versículo 11, ya está hablando de un temor que debemos tener para con Dios. Es un temor reverente, no es que le tengamos miedo a Dios, es un temor reverente. Pero mire el versículo 14, antes de entrar en la exégesis del 16, porque tiene una relación directa, es como el resultado del 16 en adelante de esto que él dice. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ya hay una muerte sustitutiva. Ya es algo que él ha hablado en otros pasajes bíblicos, en otras cartas. Y nos lo está trayendo no tan solo a aquella gente, sino a usted y a mí hoy. Hay una muerte. ¿Murió usted en el bautismo? ¿Murió cuando entró a las aguas y salió una nueva criatura? ¿O todavía estamos en ese proceso de santificación que es continuo? Mira lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo comienza bien enfático y hablando de un cambio radical en cada uno de nosotros y en la perspectiva suya y mía. Pablo nos está dando a conocer que según la carne, como dice la literatura, como dice el versículo, se refiere a una evaluación superficial. Esa evaluación que nosotros hacemos tanto del hombre como de Cristo cuando no lo conocemos. Cuando no conocemos, usted mira al vecino y lo mira por encima del hombro porque yo soy doctor y el pastor es pastor. No lo es, no es doctor, no es ingeniero, no es abogado. Y lo miramos distinto, pero Pablo mismo nos insta en ocasiones a que miremos a todos como superiores a nosotros. Pero cuando todavía no hemos sido creyentes, no hemos sido convertidos, tenemos la costumbre de mirar a la gente por encima del hombro. Miramos también la fe por encima del hombro. Miramos a Cristo y no le damos la importancia. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Fíjese, dice que si lo conocimos según la carne, o sea, cuando yo estaba fuera del evangelio, ya yo no lo quiero conocer así. Yo lo quiero mirar de otra manera porque mis ojos y oídos espirituales deben estar abiertos. Dice, pero ahora en Cristo hay una comprensión espiritual y profunda de las personas del mismo Señor también. ¿Usted quiere un ejemplo clásico de esto? Vaya a Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, y ahí van los discípulos que van hacia Emaús. Y son discípulos, y tienen al Señor al lado, pero sus ojos y sus oídos espirituales estaban cerrados. Ore usted, porque el Señor siempre le dé discernimiento, y que sus oídos y sus ojos espirituales estén abiertos siempre. Es la única manera que nosotros nos podemos comunicar con Dios efectivamente. ¿Sabe que cuando Juan 4:24, cuando Cristo está hablando con la samaritana, quiere hablar con ella, pero le dice, mira, los que siguen al Señor son los que lo siguen en espíritu y verdad. Dice primero, Dios es espíritu, y los que lo buscan, lo van a encontrar si lo buscan en espíritu y en verdad. Y nosotros en este cuerpo no podemos comunicarnos efectivamente si no pedimos el discernimiento y no pedimos esa
esa fe tan grande que nos abre nuestros ojos espirituales y nos abre nuestros oídos espirituales. Así es que dice, no podemos mirar a la gente de la misma manera, no debemos mirar a la gente de la misma manera, porque el mismo Señor nos enseña. Vaya a primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y esto es cuando Samuel estaba buscando a David en la casa de Isaí. Y lo iban a ungir. Y le traen hijo tras hijo tras hijo. Y él estaba enfocado en uno. Y el Señor le dice en un momento dado: se me perdió. Le dice, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Esto es como Dios nos ve, ¿eh? Y es como nosotros tenemos que empezar a mirar a la gente. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, no me importa la estatura, no me importa cuán precioso pueda ser la persona, cuán impresionante pueda ser. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y el corazón, nosotros, a prima facie, no lo podemos mirar. Spurgeon, el gran predicador Spurgeon, dijo: la carne solo puede ver carne. Es ciega ante la evidencia espiritual. De más está decir que Pablo mismo experimentó una transformación. Experimentó esa transformación y dice que con Cristo en el camino a Damasco, que casualmente entré a esta iglesia, se estaba hablando del libro de Hechos. Y yo entré cuando estábamos exponiendo el pastor el capítulo 9 precisamente. Y estaba cuando este encuentro de cuando aquello Saulo de Tarso con Jesús. Y ahí empieza la transformación de Saulo. Y él veía a Jesús en aquel momento y a los seguidores de Jesús desde la perspectiva carnal, como los vemos todos en un momento dado. Y cuando nos separamos del Señor, seguimos con esa visión carnal de la religión, de las Escrituras. Y nos separamos, nos alejamos de Dios. Considerando a los enemigos de la fe judía, Pablo los veía de esa manera. Pero tras su conversión, su percepción cambió radicalmente, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Esta misma transformación es la que Pablo describe como necesaria para todos nosotros, los creyentes. De esta transformación es la que Pablo nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Estamos hablando de una transformación. Cuando yo pienso en transformación, me voy un poquito a biología y a esto, y miro la palabra desde el punto de vista griego, que quiere decir metamorfosis, y es un cambio fijo y permanente. Y siempre me reflejo en la metamorfosis de las mariposas. Usted lo ve, usted ve huevo, larva, pulpa, pupa y mariposa. Y tan permanente que usted no ve que la mariposa regresa a pupa y la pupa no regresa luego a larva y la larva no regresa a huevo. O sea, una vez hubo el cambio, hay un cambio permanente. ¿Acaso ese es el cambio que usted ha sufrido o quitó las manos del arado cuando entró? ¿Cuántos tienen más de 20 años en el Evangelio? Aquí. 3 personas, 1, 2, 3, 4 personas. Más de 20 años. 5. ¿Alguien ha quitado las manos del Evangelio? Menos de 10 años. ¿Cuántos tienen en el Evangelio? Y entraron y todo el mundo se quedó. Nunca miraron hacia atrás. Lo típico es que uno mira hacia atrás, la gran mayoría. Quitamos las manos del Evangelio. Esa transformación, hasta que usted tenga una real conversión y un real convencimiento y un cambio, que es lo que estoy tratando de hablarles hoy, de ese cambio que sea permanente, una transformación permanente, todavía nos falta más camino del que todos pensamos.
De hecho, al mensaje, yo no soy de ponerle título, pero le puse transformación y reconciliación en Cristo. Transformación y reconciliación en Cristo. Dice el versículo 17, y es uno de los más conocidos de la Biblia, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De hecho, es uno de los versículos pilares, fundamentales de la Biblia, todos lo conocemos. Yo creo que la enseñanza mayor de esta perícopa que le estoy trayendo en esta tarde está entre los versículos 18, 19, 20 y 21, más abajo. Pero hay que hablar de todo, ¿no? Y dice, esto es fundamental para la teoría de la regeneración. Aquellos que han estado en los estudios saben que hemos discutido, hemos hablado, hemos presentado el orden de la salvación. Y está desde el llamado eficaz, y está entonces la regeneración, y está ¿cómo se llama? La justificación, y está, ¿qué otra cosa? La santificación a lo último, y la glorificación por último. Pero es como un proceso, ¿no? Es un proceso que casi todo ocurre simultáneo. Pero cuando hay esta regeneración, hay un cambio en nosotros porque el Señor nos hizo nuevos. Eso es lo que quiere decir regenerar, ¿verdad? Si hay una regeneración, el cuerpo, por ejemplo, tiene dos órganos principalmente que se regeneran. La piel se puede regenerar y el hígado se puede regenerar, ¿verdad? En su gran mayoría. Pero un hombre regenerarse, hacer una nueva criatura, ya es totalmente distinto. Pablo afirma que estar en Cristo, palabra que se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento, en Cristo, esa conjunción en, adentro, en Cristo, transforma completamente a la persona. La frase nueva criatura indica una creación completamente nueva. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que cuando estamos en Cristo somos totalmente nuevos, aunque el carapacho de afuera parezca el mismo. Y un nuevo comienzo. Y las cosas viejas simbolizan el pasado de pecado y separación de Dios que ha quedado atrás. Y volvemos a los estudios de los miércoles. Cuando hablamos de separación, estamos hablando de que Dios está en todas las partes, omnipresente, ¿verdad? Es omnipresente, Él está aquí. Y nosotros a veces cristianos todavía sentimos separación. Dios no me escucha, Dios no me habla, yo espero, pero Él no me contesta. Yo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que nos estamos apartando del Señor con nuestro pecado. Hay una disimilitud de naturaleza. La naturaleza nuestra, pecaminosa, cuando estamos en pecado, nos alejamos del Señor. Separación, se le llama en teología. Versus la naturaleza divina de Dios, que Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Vuelvo y cito a Piper. Piper dice que él se acuesta, el doctor John Piper, dice que él se acuesta por la noche y la oración siempre incluye un arrepentimiento fiel, un arrepentimiento fuerte. Y por la mañana al levantarse, su primera oración es de arrepentimiento también porque sabe que va a pecar. De alguna manera vamos a faltar. Así que somos pecadores, queremos limitar el pecado para nosotros poder seguir en ese proceso de santificación o estar apartados para el Señor. La vida nueva en Cristo trae consigo la transformación y renovación completa, pero dije que la vida nueva en Cristo, o sea, no es la vida nueva que nosotros queremos vivir, entramos al Evangelio y queremos seguir la tradición de la misma vida pasada, porque eso caería en el renglón ese de que salvo, siempre salvo. Y hay una nueva criatura que necesita expresarse frente a la gente. De hecho, como le dijo Jesús a Nicodemo, en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, usted quiere enseñarle a todo el mundo su nuevo niño, ¿verdad? Su nueva niña. Y esa niña tiene una transformación desde el momento que nació, o ese niño desde el momento que nació, tiene unos cambios radicales en su vida y tiene unas cosas que va haciendo por ciertas etapas, pero hay unos cambios.
Usted no ve que nosotros vayamos a gatear otra vez. Es un cambio permanente. Nosotros ya al año se espera que uno camine. A los 8 meses, 9 meses se supone que empiece a gatear y quizás antes. Hay un cambio en cada uno de nosotros. La expresión en Cristo es crucial aquí, ya que implica una unión íntima y vital con Él. Eso es como dice el Salmo 25, versículo 14, que dice que la comunión íntima es con aquellos que le temen y a ellos les revelará su pacto. ¿Verdad? Le hará saber o le revelará su pacto. Así que esa expresión en Cristo es crucial. No se trata simplemente de una adhesión externa, o sea, no le estamos poniendo un parcho a algo que le llamamos religión, sino una transformación interna profunda. Tan profundo que dice que la palabra es que como espada de doble filo, que penetra y llega hasta el tuétano, ¿no? Pues es una transformación interna profunda, como lo señala Romanos 6:4 cuando dice Pablo, porque somos sepultados. Volvemos a hablar de una muerte, hablamos de una muerte porque Cristo murió por nosotros. Y lo único que nosotros podemos ejemplificar como muerte en esta carne es en el bautismo. Entramos a las aguas pecaminosos y salimos de las aguas ya santos, se supone, otra criatura. Le dice en 6:24, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en una vida nueva. En Efesios 4:22 al 24, no lo voy a leer, pero se lo voy a simplificar. Se nos insta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto significa que nuestra identidad, y cuando hablo de identidad es quiénes somos, cómo nos comportamos, qué pensamos, qué hacemos en diferentes situaciones, cómo tan siquiera el body language, el lenguaje corporal nuestro nos refleja quiénes somos. Dice, nuestra identidad y comportamiento deben reflejar la naturaleza de Cristo en nosotros. Como dijo San Agustín, y me gustó mucho la cita de San Agustín, dice, el cristiano no debe conformarse con ser como es, sino debe esforzarse en ser más como Cristo. Esa transformación es un proceso continuo de santificación, como dije hace un ratito, en el cual somos conformados cada día más a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29? Que nosotros somos aquellos que conoció, ¿verdad? También entonces los llama para ser hijos de Cristo. ¿Pero para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, si usted tenía una duda en cuál es su función en la vida, si usted tenía una duda en cuál es el propósito de Dios en su vida, es que seamos hechos a la imagen de Cristo, para que luego Él sea el mayor entre muchos hermanos. Así que considérese hermano, porque somos hermanos por adopción, de aquel que nos salvó en la cruz. El versículo 18, y aquí estamos entrando un poquito más en el grueso del mensaje, dice el versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hubo un momento que pensé ponerle al mensaje, ¿sabía usted que tiene un ministerio? Ese iba a ser el título. ¿Cuántos saben aquí que tenemos un ministerio? Porque sí, tenemos el ministerio, o sea, tenemos el mandato de que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero aquí nos están dando un ministerio, un servicio especial. Pablo enfatiza que la fuente de esta nueva vida es Dios, para comenzar el versículo. O sea, nada ocurre por casualidad. Cristian empezó cantándole a Dios directamente. Gracias, no nos hemos puesto de acuerdo. El pastor empezó hablando de una cita que voy a hacer a lo último, una cita bíblica. O sea, nada ocurre por casualidad, todo ocurre por un orden divino. Y este orden divino incluye esa transformación de cada uno de nosotros. Dice, la reconciliación es una obra divina que se otorga a través de Cristo. Además, nosotros,
los creyentes, recibimos el ministerio de la reconciliación, es decir, la tarea. Ministerio es un servicio, hay un trabajo, en física el trabajo igual a fuerza por distancia, la tarea de proclamar y vivir esta verdad. Proclamar y vivir la verdad. Proclamar y vivir. Hablar. ¿A quién? ¿Desde el púlpito solamente? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Puede que tenga un vecino argentino, pero usted quiere ir a la Argentina a predicar. Puede que tenga un chino, pero quiere ir a la China a predicar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí dice que uno tiene que proclamar y vivir esta verdad, invitando a otros a ser reconciliados con Dios. Es similar al llamado que le hizo Dios a Isaías, en Isaías 6:8. Cuando le pregunta, dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjate que dice nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No dice por mí solamente, dice por nosotros, los tres en uno. Y yo quisiera que la contestación fuera igual a la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. La reconciliación no es solo un acto de paz, porque uno habla de reconciliación y lo primero que piensa es dos personas, o dos entidades, o tres, o lo que sea, que están en discordia y están en pelea. No, aquí hay una que está en pecado y una que es santo. Y nosotros somos la del pecado, por si no se había dado cuenta. Dice, la reconciliación no es solo un acto de paz, sino un restablecimiento completo de la relación con Dios, que se había roto por el pecado. Todavía esto viene desde el tiempo de Adán. Porque si nosotros no somos rescatados, ¿qué es lo que nos dice Efesios 2:1? Que el Señor nos sacó desde la vida pasada, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahí era que vivíamos, en delito y pecado. Dice en Colosenses 1, versículos 20 al 22, se nos dice que Cristo, mediante su sangre derramada en la cruz, ha hecho la paz y ha reconciliado todas las cosas, tanto en la tierra como en los cielos. Ese pasaje también nos recuerda que, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito de la reconciliación. Para los años 50, ya, o los años 40, porque no se había acabado la guerra, la Segunda Guerra Mundial se estaba acabando, y en Alemania hubo alguien que se puede considerar que fue un mártir. Se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y Bonhoeffer murió defendiendo el evangelio. Escribió un montón de cosas interesantes. Es conocido en la literatura cristiana, es conocido en los seminarios cristianos. Escribió el libro El costo del discipulado en 1937, pero murió ahorcado. Y él dijo que el ministerio de la reconciliación es el centro del mensaje cristiano. O sea, si usted no se ha percatado de esta perícopa anteriormente, nos estamos perdiendo de la reconciliación como nuestro ministerio. Nos estamos perdiendo en nosotros poder dominar esto y adjudicarnos algo que ya Dios nos adjudicó desde hace tiempo. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Ya usted está reconciliado con el Señor. Ahora vamos a ver, ¿y su vecino? ¿Y su vecina? ¿Y su hijo? ¿Su hija? ¿Su primo? ¿Su tío? ¿Quién no conoce al Señor en la familia? ¿Quién se apartó del Señor en la familia? ¿A quién podemos ayudar a reconciliarse con el Señor? Fíjate lo que dice Pedro en su primera carta en 2:9, y todos lo sabemos de memoria posiblemente, y nos describe como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque nos quedamos ahí porque nos suena bonito. Nos está diciendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
O sea que ahí se está uniendo Pedro con Pablo para decirme de otra manera que el ministerio de la reconciliación es nuestro y que nosotros debemos estar hablando, diciendo, llevando el mensaje de persona en persona. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se acuerdan del primer mensaje que di este año? El primer mensaje del año. Hablamos nosotros de las resoluciones. Y en aquel momento yo le dije que la resolución de Dios siempre era la reconciliación del hombre con Dios. ¿Verdad? Ese ha sido desde el principio el propósito del Señor. O sea, la reconciliación de Él no es perder peso, ganar más almas, perder más almas. Ya Él sabe. Ya Él sabe lo que hay. Aquí se profundiza en la obra de la reconciliación. Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La reconciliación implica que Dios no cuenta los pecados a aquellos que están en Cristo. Los creyentes, por tanto, somos portadores de esta palabra de reconciliación, encargados de compartir el mensaje del perdón y la paz con Dios. Así como el profeta Jeremías fue llamado a ser voz de Dios para las naciones, nosotros somos llamados a ser embajadores de Cristo. En Romanos 5, versículos 10 y 11, Pablo también nos recuerda que siendo enemigos fuimos reconciliados. Palabra que él usa en muchos de los textos que escribe. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Él muere y con ese acto nosotros nos reconcilia con Dios. Dice, la reconciliación no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra vida diaria, permitiéndonos vivir en paz y unidad con los demás. C.S. Lewis dijo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No hay otra reconciliación posible. Es la única. Es el único propósito que Él tuvo. Y que tuvo, que tiene y que tendrá hasta que esto acabe, hasta que esta eternidad termine. No hay otra reconciliación. Dice, esto nos llama a ser agentes de reconciliación en nuestro entorno, trabajando activamente para sanar las divisiones y conflictos y promoviendo la paz y justicia. El versículo 20 nos dice, así que somos, y aquí tiene un título para usted. Primero éramos ministros y ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, y este versículo es tan poderoso, mire lo que está diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, ¿acaso Dios tiene que rogarle a alguien? El ser todopoderoso, el ser supremo, el omnipotente, omnipresente, inmanente, trascendente, Dios tiene que rogarle a quién. Dice Pablo que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y diría, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira la urgencia del mensaje de Pablo. Reconciliaos con Dios. La metáfora del embajador destaca la responsabilidad y el privilegio de representar a Cristo en el mundo. Un embajador es un representante de una nación. No hay un embajador de Hialeah, a pesar de que digan que es la República de Hialeah. No hay un embajador de Fort Lauderdale. Hay un embajador de Estados Unidos. Y lo que dice ese embajador, en donde quiera que esté, está hablando Estados Unidos, está hablando Puerto Rico, está hablando el país que sea, Colombia, ¿verdad? Está hablando en nombre de Colombia, en nombre, y nosotros somos embajadores de Cristo. Usted está hablando por Cristo. Y usualmente los embajadores están en otro lugar. Y nosotros estamos en otro lugar porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía, ¿dónde es? Del cielo. Pues usted es embajador de Cristo. Y dice, y Pablo implora a los creyentes a reconciliarse con Dios, subrayando la urgencia y la importancia de este llamado. Como dice Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
O sea que si usted gana un alma, primero hay fiesta en el cielo. Pero segundo, usted sería catalogado como sabio. En Efesios 6:20, Pablo se describe a sí mismo como embajador en cadenas, refiriéndose a su compromiso inquebrantable de predicar el evangelio a pesar de las adversidades. Está ahí preso, pero él dice en un momento dado que él está preso, pero la palabra no está presa. Él sí, pero la palabra no. En Filipenses 1:13, citándolo de memoria y parafraseándolo, él dice que él está preso, pero que el pretorio completo, los parientes de los Césares conocían de la palabra. ¿Por qué? Porque él puede estar preso, pero la palabra no estaba. Y él le predicó a los soldados, le predicó a todo el que encontró de por medio, le predicó. La pregunta para nosotros es, ¿a quién le predicamos nosotros? ¿O venimos el domingo siempre y nos engordamos de la palabra y nos engordamos y estamos ricos en palabra? ¿Para una sobredosis de palabra? Para poner en ejecutoria con quién, dónde, cuándo y cómo. Dice, ser embajador de Cristo significa representar su carácter. Eso es lo que tenemos que hacer como embajadores, representar el carácter de Cristo. ¿Dónde está el carácter de Cristo? Usted lo puede ver en el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Esos son parte del fruto, parte de lo que significa representar el carácter, sus valores, su mensaje en todas las áreas de nuestra vida. El comentarista John Stott afirmó: ser embajador de Cristo significa representarlo con fidelidad y proclamar su mensaje con valentía. Valentía como aquellos que le pasé un mensaje a 2 o 3 personas aquí, como los del Congo el otro día, que murieron 600 y pico decapitados. ¿Por qué? Por defender la palabra. Como embajadores no solo proclamamos el mensaje de la reconciliación, sino que también debemos vivirlo. Y eso lo hacemos, como decimos, el testimonio de cada uno. Que su testimonio hable por usted, ¿sabe? Nuestras vidas deben ser un reflejo de la gracia transformadora de Dios, demostrando el poder del Evangelio en acción. Pablo, en la primera carta de los Corintios, en 11:1, nos exhorta y dice: sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque podemos imitar el testimonio de Pablo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el último versículo es un versículo súper poderoso. Es un versículo que le da el empuje final a este mensaje. Pues dice la afirmación: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho sin pecado, todos lo sabemos. Sin embargo, pecó, llevó las cargas nuestras en la cruz. En aquel momento donde dice: ¿por qué me has abandonado? Porque tenía tus pecados, mis pecados, los pecados del mundo, los pasados, los presentes y los futuros. Y el Padre, como es santo, 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 no puede mezclar con algo que tiene pecado, aunque sea su hijo, y le cambió la cara por 3 horas. Por defendernos a nosotros. O sea, si usted mira el sacrificio de la cruz y usted lo toma en serio, y este es el mensaje que le estoy dando porque yo lo estoy tratando de implementar pasa por este filtro primero, y fue cuando estábamos dando las clases y hablamos de la santidad y hablamos de otras características. Digo: Señor, pero el sacrificio fue tan grande que si yo hago el compromiso de día a día, por lo menos de tratar de no pecar, es que es un absurdo. Nosotros estamos dando la espalda al Señor cada vez que hacemos algo mal, cada vez que pensamos algo indebido, porque fue tan grande lo que Él hizo en la cruz, que es un insulto, repito, el nosotros pecar. No sé cómo usted lo quiere ver, no sé cuánto usted lo piensa, si es que lo ha pensado alguna vez o no. Pero a mí me trabaja esto mucho. Dice: como resultado los creyentes somos hechos justicia, ¿verdad? Por este acto del Señor. Somos hechos justicia, es decir, nos justifica el acto de Él. Somos justificados y restaurados. Ahí entonces empieza aquella disimilitud que hablé anterior, que le hablé de una separación. Empezamos a unirnos cuando somos justificados.
Empezamos a acercarnos al Señor. Empezamos a quitar el pecado y a ser un poco más santos. Entonces exhibimos características de Dios. Entonces sí, y podemos nosotros llevar la palabra a otra persona. Y dice, en una relación moralmente correcta con Dios. Un reflejo de ese sacrificio se encuentra en Isaías 53:5. Cuando Isaías nos dice 700 años antes de la crucifixión. Y nos dice en el versículo 5, nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. No la de Él, el castigo nuestro fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. De una manera similar, Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 24, nos recuerda que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos en pecados vivamos a la justicia, y por sus heridas hemos sido sanados. Pedro nos está diciendo lo que nos dijo Isaías 700 y pico de años antes. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestra causa. Él, ¿y nosotros qué? Totalmente fuera de nosotros la salvación. Él lo hizo todo por usted y por mí. Él lo hizo absolutamente todo. La justicia que recibimos no es nuestra, sino la justicia de Dios imputada en nosotros a través de Cristo. A ese acto se le llama justificación. Usted no hizo nada, Él lo hizo todo. Entonces hizo tanto que lo expliqué un día y lo vuelvo y lo repito. El Señor nos dijo, ok, te falta ser justo, te falta ser recto, déjame quitar lo de Jesús y te lo voy a adjudicar, te lo voy a poner, te lo voy a dar a ti. Es un término totalmente legal. Es como si usted infringe la ley, dice 65 millas por hora y el policía le grabó a 75 y lo detuvo. Pero usted va a la corte un día y cuando lo citan para darle el boleto, decirle cuánto debe, y el juez ese día amaneció con una de las características de nosotros y de Cristo, amaneció misericordioso. Y dice, pues mira, ¿sabes qué? Son 10 millas por hora, no venía nadie, no le estaba haciendo daño a nadie, es la primera vez que cometes un error así. Déjame dejarte, no hay problema. Te puedes ir y no te voy a penar en nada. Eso es misericordia, ¿verdad? Pero ¿quiere decir eso que no cometimos un pecado? ¿Que no cometimos una infracción? Sí la cometimos. Sí la cometimos. Nosotros, pero Él nos está adjudicando justicia. Eso fue lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nos adjudicó, siendo nosotros pecadores, la justicia de Cristo. Es lo que dice Tozer, el del libro, cuando nos dice que en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida en Cristo. En Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y eso, ahí es cuando el Señor nos mira a nosotros y no nos ve a nosotros. Si ve a Pedro Lugo, lo que ve es un desastre. Pero si ve a un hijo de Dios redimido en la sangre y bañado en la sangre de Cristo, entonces tenemos justificación y tenemos salvación. Por último, dice la justicia, dice Martín Lutero, que el pecado de todo el mundo se encuentra sobre el Hijo de Dios y así somos hechos la justicia de Dios en Él. Ese intercambio divino es el corazón del Evangelio, dice Lutero. Cristo tomó nuestro pecado y nos dio su justicia, permitiéndonos estar en una relación moralmente correcta con Dios. Y para cerrar, algunas aplicaciones también envueltas en lo que escribí aquí. Para cerrar, quiero subrayar que la obra de reconciliación de Dios en Cristo es un acto supremo de amor y de gracia. No nos merecemos nada. Él nos lo dio por gracia. Nos invita a una transformación completa, a vivir como nuevas criaturas y a ser embajadores en un mundo necesitado de esperanza. Que cada uno de nosotros acepte este llamado viviendo de manera que refleje la justicia y el amor de Dios para que otros también puedan ser reconciliados con Él. Recordemos siempre que en Cristo somos una nueva creación
Y esta verdad transforma no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos con quienes compartimos en este mensaje glorioso. La reconciliación con Dios no es un evento único, sino un viaje continuo. Constantemente somos llamados a realinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, a buscar su rostro y a crecer en gracia. Pedro nos dice en un momento dado en la segunda carta 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Al crecer en nuestra fe, permitimos que la luz de Cristo brille más intensamente a través de nosotros, convirtiéndonos en faros de esperanza en un mundo oscuro. Yo espero que el mensaje les haya llegado. Como le dije al principio, si sacamos versículo por versículo, tenemos una tarde de prédica completa. Hice una mini exégesis a 38,000 pies de altura, cubriéndolo todo para que se lleven lo que es transformación y reconciliación con Cristo. ¿Nos ponemos de pie? Baje sus ojitos, comuníquese con el Señor y oremos. Señor, este pasaje nos llama a vivir como nuevas criaturas en Cristo, dejando atrás el pasado de pecado y abrazando la vida nueva que tú nos ofreces. Nos desafía a ver a los demás desde una perspectiva divina, no según la carne. Como embajadores de Cristo tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de la reconciliación a nuestro entorno, compartiendo la esperanza y el amor de Dios con aquellos que nos rodean. Que cada acción, palabra y pensamiento nuestro refleje la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Recordemos también las palabras de Santiago 1:22. El pastor la citó hace un ratito. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios les bendiga.